TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medios UDEC por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Hoy con un programa especial a puertas de la cuarentena que van a iniciar 4 comunas en la provincia de Concepción y que se van a sumar a Penco y Tomé en esta fase 1 de confinamiento a raíz de la COVID-19. Tenemos un programa muy entretenido, muy interesante, muy informativo con 2 tremendos invitados, una invitada en el primer bloque y un invitado en el segundo bloque, pero antes queremos resumir qué tal ha sido esta semana desde el punto de vista informativo. Hace unos días la Universidad de Concepción presentó de forma oficial el inicio del proceso de validación del test de aire expirado para la detección de COVID-19. El mecanismo, similar al del Alcotest, consiste en un soplido de un tubo, luego se extrae una cápsula que contiene una membrana y se introduce un equipo que detecta la presencia del virus en menos de 1 minuto. El proyecto piloto tiene presupuestado reclutar a 1.500 participantes de la zona, de los cuales la mitad serán pacientes COVID positivos y la otra mitad negativos. A todos se les realizará también un test PCR para confirmar los resultados. El Ministerio de Obras Públicas, por mandato del Ministerio de Salud, publicó la licitación nacional e internacional que permitirá concesionar la construcción conjunta del proyecto denominado Red Biobío, Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota. La concesión comprende el desarrollo integral del diseño, la elaboración del proyecto definitivo, la construcción y el equipamiento médico e industrial, entre otras. Esta licitación conjunta aportará 569 camas a la región para atender a más de 414.000 personas en un proceso que significa la inversión hospitalaria más grande de la historia del país. El jueves comenzó el paro nacional de camioneros, convocado luego de una serie de hechos de violencia que se han concentrado en la región de la Araucanía en las últimas semanas. Dentro del petitorio, el gremio movilizado exige al gobierno y al Congreso acelerar la tramitación de una batería de proyectos de ley que señalan les entregaría más protección. El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, señaló respecto de las reuniones con el Ejecutivo que la propuesta que recibimos no contemplaba soluciones concretas y sentenció que deben acercar posiciones. Y después de 5 meses y medio de pausa debido a la pandemia del COVID-19, este fin de semana vuelve a rodar el balón en los estadios del fútbol chileno. Para completar la 8ª fecha del campeonato se jugarán diversos partidos, dentro de los cuales destaca el de Colo-Colo versus Santiago Wanderers este sábado a las 13:30 horas y el de Coquimbo versus Huachipato, también el sábado pero a las 16 horas. El próximo jueves la U de Conce jugará con Unión Española en el Ester Roa Rebolledo de Concepción y el próximo sábado Huachipato con Iquique en el norte. El resumen de esta semana en el ámbito informativo, pero sin duda la noticia fueron las 335 personas contagiadas en 24 horas, la cifra más alta de la pandemia aquí en la región del Biobío. Vamos a detallar todo eso junto a nuestra invitada y junto a nuestros compañeros y compañeras de Medios UDEC. Vamos a saludar a la directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, Tabita Moreno, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Tabita? Buenas tardes. Hola, Edgardo, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. En realidad estoy contenta de reintegrarme esta semana a la segunda temporada de Medios UDEC y darles las gracias a la doctora Ana María Moraga por acompañarnos hoy en este primer bloque. Bienvenida, sí. Ana María. Te damos la bienvenida nuevamente, Tabita, y también saludamos de inmediato a nuestra primera invitada, ¿cierto? La doctora Ana María Moraga, epidemióloga, jefa de carrera además de Medicina de la Universidad. Doctora, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes y con quienes nos ven y nos escuchan. También está con nosotros Francisco Martinich, director de la radio y del diario La Discusión allá en Chillán. ¿Cómo está, Francisco? Bien, gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Siempre un gusto compartir este panel. Por supuesto. Vamos a esperar a ver si se conecta ahí en medio de la entrevista Karen Candia, la directora de la Radio Universidad de Concepción. Si no, nos acompañará en el segundo bloque junto al resto de nuestros colegas. Le doy la palabra a Tabita. Tabita, esta semana bien crítica, 335 casos, decíamos, en una jornada. Hoy disminuyó un poco, pero sin embargo llegamos a este punto de no retorno al confinamiento máximo, cuarentena total para 6 comunas de la provincia de Concepción en un par de horas más. Así es, Edgardo. Esta semana realmente ha estado marcada la pauta noticiosa por la situación sanitaria, especialmente en nuestra zona, en la intercomuna, que se ha agravado, yo diría desde el fin de semana del Día del Niño y quizás un poco antes, que se vio tanta gente saliendo a las calles, reuniéndose, y en este minuto estamos en una situación crítica en nuestra zona, y esta noche se inicia la cuarentena para Talcahuano, para Concepción, para Chiguayante, Hualpén, lo que se suma a las comunas de Tomé y de Penco. Entonces, quería comenzar preguntándole a la doctora Ana María Moraga, sabiendo que están trabajando con las universidades de Chile y la Universidad Católica en la plataforma iCovid Chile y los indicadores para analizar la evolución de la pandemia. Quería consultarle específicamente por el uso de camas críticas a nivel local. Ya veíamos y el ministro de Salud confirmaba el traslado de pacientes a Santiago. 3 pacientes ayer se fueron trasladados a Santiago. En estos días también se han trasladado pacientes críticos a la región de Ñuble, a ciudades cercanas. Entonces, que nos comentara al respecto en qué situación estamos. El encargado, el director del hospital Higuera, señalaba que es para mantener la disponibilidad del 20%. Entonces, ¿en qué situación estamos actualmente en la zona? Muy bien, comenzamos hablando de los hospitales y de las camas, ¿está bien? Creo que es tremendamente relevante que la población esté informada al respecto para generar alguna tranquilidad. Como muy bien tú decías, Tabita, se monitorea de manera diaria la ocupación de camas UCI o de camas críticas por cualquier causa. No solamente estamos midiendo la ocupación de camas por motivo de COVID, sino que por cualquier causa. Y siempre se resguarda que quede un 20% de esas camas desocupadas y disponibles, porque accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, complicaciones de alguna cirugía de urgencia o accidentes pueden ocurrir. Por lo tanto, es una actitud responsable que todos los centros hospitalarios mantienen, ¿cierto?, este cuidado de resguardar este 20% de camas disponibles. Y nosotros, en Concepción, mantenemos ese 20% de camas disponibles, tanto en el Hospital Regional de Concepción como en el Hospital Higuera. Estoy hablando de camas críticas. Entonces, cuando se acerca este porcentaje a un 80% de ocupación, se comienza a derivar pacientes. Y por supuesto que se derivan los pacientes derivables, ¿no? No es que el primero que llegue después del 80% de ocupación va a ser el que se deriva el que está en condiciones de derivar. Y comenzamos derivando a Los Ángeles, al Hospital Ermita Mártir en Chillán, y ya se están derivando pacientes a Santiago. Así como en un minuto, en junio, nosotros recibimos muchísimos pacientes de Santiago, porque Santiago estaba también con ocupaciones muy altas. Bueno, ahora nos toca a nosotros derivar pacientes, pero es importante que quede claro que estas derivaciones no ocurren porque ya no hay más camas, ¿cierto? Estas derivaciones ocurren precisamente para resguardar un porcentaje de camas críticas para pacientes COVID en extrema gravedad o para pacientes que las necesiten por otra causa. Doctora, sí, para precisar ese dato que usted está entregando, según el informe de hoy de la Seremi de Salud, la dotación de camas críticas, llega a 193 en camas UCI, 154 en UTI. Tenemos disponibilidad de camas UCI de un 23% y de UTI un 19%. O sea, ahí estamos un tanto sobrepasados de este margen que usted señalaba.
Estamos en el margen, lo que se trata de resguardar es un 20%, entre 15 o 20% de disponibilidad de camas críticas, ¿sí? Estamos más o menos en el margen, considerando que estamos en una situación o en la situación más crítica, ¿cierto?, en la pandemia en la provincia de Concepción. Así todo podemos mantener un 20% de camas disponibles, porque también el sistema de camas a nivel nacional se maneja de manera integrada. Ha sido así durante toda la pandemia. Por lo tanto, aunque este porcentaje comience a aumentar, muy probablemente nosotros vamos a contar con camas siempre, porque si no son en esta región, serán en otra. Afortunadamente, la ocupación de camas en la región metropolitana ha ido disminuyendo de manera importante, así que eso nos da también un margen a nosotros, ¿no?, aquí a nivel local. Francisco. Gracias. Doctora, buenas tardes. Quería preguntarle por un tema que se ha comentado mucho, ¿no? Veíamos y escuchábamos a los alcaldes de la provincia de Concepción hace semanas, quizás meses, solicitando que se decretara la cuarentena. Finalmente, bueno, se decretó, ¿no? Pero le quería consultar precisamente por la oportunidad en que se implementa esta medida. ¿Pudo haber sido antes, como lo han planteado los alcaldes, o este era el momento indicado de cuarentenar la provincia de Concepción? A ver, si uno mira los indicadores de carga de enfermedad, que es la tasa de incidencia de casos nuevos, esto es cuántos casos hay ahora, ¿no? Y por otro lado, el indicador de transmisibilidad, que es el R, un indicador que se llama R. Estos dos indicadores hace muchas semanas que estaban en rojo intenso. De hecho, en pocos momentos no han sido rojos en nuestra zona, ¿no? Pero hace ya algunas semanas que esto comenzó a tener una tendencia al aumento. Se mantenían rojos, pero ahora este rojo comenzó a aumentar. Por lo tanto, era necesario, absolutamente necesario, tomar medidas que disminuyeran la movilidad de la población, ¿cierto? Pero además, porque no es solamente decretar una cuarentena, hay otras medidas que se tienen que tomar sí o sí para poder controlar esta situación fuera de control en este minuto, absolutamente, que es mejorar los indicadores de trazabilidad o mejorar las acciones de trazabilidad. Entonces, sin duda que hay una responsabilidad de las autoridades en indicar medidas restrictivas y luego ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ser consecuentes con estas medidas. El tema de los salvoconductos, por ejemplo. Sí, doctora, ¿sí? O sea, usted sería así de taxativa, disculpa Francisco, solamente para precisar, usted sería así de taxativa que esta situación en la región del Biobío hoy en día está fuera de control. Lo que pasa es que desde un punto de vista de clasificación de los indicadores, cuando tenemos algunos indicadores en rojo, si ustedes revisan la plataforma eCovid Chile, nosotros tenemos umbrales, el umbral más alto, el indicador ya está en rojo. Cuando sobrepasa el umbral más alto, el indicador está en rojo. Y es una situación crítica y evidentemente desde un punto de vista epidemiológico le llamamos una pandemia fuera de control. Y eso significa que hay que tomar medidas o reforzar las medidas existentes. Doctora, usted citó la trazabilidad como ahora un factor relevante de esta etapa. Bueno, siempre lo es, ¿no? ¿Cómo evalúa usted justamente esa tarea, ese rol, ¿no? Porque yo no sé si desde ustedes, desde la academia o desde las comunidades científicas, tienen tanta dificultad como tiene el periodismo para, en definitiva, tener una suerte de chequeo, de control respecto de la trazabilidad, porque en el fondo tenemos una fuente que es unilateral. Nos dice, sí, estamos bien, pero la realidad ha demostrado que no ha sido así. Yo no sé si ustedes tienen más acceso a información que lo que podemos tener nosotros, incluso utilizando la ley de transparencia. Primero, decir que empezamos muy tarde a fortalecer la estrategia de trazabilidad. Eso en un control de pandemia es lo primero que hay que hacer. Y si ustedes recuerdan, ya hacemos una visión, ¿cierto?, en lo que llevamos de pandemia. Los primeros temas eran ventiladores mecánicos, ¿recuerdan? Asegurar ventiladores mecánicos. La verdad, eso yo no voy a decir que estuvo mal, pero al mismo tiempo debimos haber asegurado, desde el día 1, haber asegurado trazabilidad. Creo que ahí fallamos como comunidad, ¿cierto? Y estamos viviendo lo que estamos viviendo. A ver, no hay datos, no hay muchos datos
tampoco muy completos disponibles en relación a la estrategia de trazabilidad que, insisto, se ha reforzado en las últimas 6, 7 semanas, no más que eso, ¿sí? La plataforma iCovid tiene a su disposición los datos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia, ¿cierto? Y maneja un indicador, o entrega, porque esto se pone a disposición de todos, ¿cierto? Algunos indicadores de trazabilidad, y esos indicadores son mejorables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos absolutamente al debe en la mejora y en el trabajo de trazabilidad. Yo justamente ayer en la tarde estuve reunido en una actualización de enfermedades respiratorias con la gente del Servicio de Salud Talcahuano, de la red de Talcahuano, muchos kinesiólogos ahí, y bueno, se nos hacía evidente, ¿cierto?, cuánto falta aún para poder mejorar esta estrategia de trazabilidad. Queremos saludar también a la directora de la Radio Universidad de Concepción, Karen Candia, se suma a nuestro panel. Karen, ¿cómo te va? Te damos la palabra de inmediato para que le preguntes también a la doctora. Gracias. Por supuesto. Muy bien, Galo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos en el panel. Estaba solucionando unos pequeños problemas de conexión, pero ya estamos acá. Profesora Moraga, quisiera yo saber, a propósito de las causas que nos trajeron a este punto para haber llegado a este momento tan crítico. Ciertamente el tema de los brotes familiares ha sido sindicado como uno de los principales momentos de contagio. Más del 70% de hecho de los brotes se señalan por esta causa. En ese sentido, y para analizar también y por supuesto tomar conciencia del escenario que nos espera en las próximas semanas, ¿cómo evalúa usted esa situación en cuanto a de qué forma, si efectivamente ahora las cuarentenas van finalmente a reducir? Probablemente es lo que se espera, sabemos, pero por otro lado también está el tema de que se está sabiendo a nivel mundial de que muchas personas han contraído el virus y vuelven nuevamente a tener este virus. Entonces ahí hay dos puntos, el hecho de, dos consultas, el hecho de saber si eventualmente esto puede ser así, si ya se sabe algo de cuánto nos dura la inmunidad, y en ese sentido el hecho de también reunirnos, de que la gente se siga juntando probablemente con mayor certeza, a lo mejor al saber que alguien ya tuvo COVID y que ahora se pueden volver a juntar. ¿Qué pasa con eso? Porque ahí el tema de los brotes familiares al parecer sigue siendo un talón de Aquiles para nosotros. A ver, voy a ir de a poquitito con la madeja, ¿no?, de consulta. Efectivamente, en nuestra región, y esto por la investigación que hace la Seremi de Salud y la Atención Primaria, casi el 70% de los casos nuevos vienen del grupo que se llama de casos estrechos, de contactos estrechos. Eso es súper importante. El 70% de los casos nuevos vienen desde contactos estrechos. Por eso es que la trazabilidad es tan importante, porque en la medida que yo rápidamente voy a identificar a los contactos estrechos y los encuarenteno, esas personas no van a ir a contagiar a otros más. Eso es lo fundamental en el control de una pandemia. Entonces, cuando sabemos que la gran mayoría de los casos nuevos vienen de los contactos estrechos, uno dice, ¿y quiénes son en general los contactos estrechos? La gran mayoría de los contactos estrechos son o familiares o laborales. De ahí vienen los casos, ¿cierto? Los nuevos casos. Y no son solamente los contactos familiares intradomiciliarios. El problema es que las familias se han seguido reuniendo. Pero si es el cumpleaños y es una vez al año nomás, ¿cómo no vamos a ir a saludar a la abuela? Ahí está. ¿Cómo no vamos a ir a saludar al pequeñito que cumple un año, su primer cumpleaños? ¿Cómo? Eso yo lo he escuchado. A todo nivel, por todas partes, ¿no? Y ahí está, entonces, y se multiplica la posibilidad de distribuir el virus, porque hay un periodo, ¿cierto?, en que quizás los síntomas no son tan evidentes y sí ya estamos contagiando. Entonces, por eso es que hay que reforzar este pilar del control de la pandemia, que es la trazabilidad. ¿Y qué se sabe, claro, y a propósito de eso, qué se sabe respecto de volver a contraer el virus luego de un par de meses de haber sido contagiado? ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? A ver, lo que pasa es que no hay mucha evidencia, porque comprenderán ustedes que este virus lleva pocos meses, muy pocos meses, ¿no?, circulando. Por lo tanto, en general, después de una infección viral siempre hay inmunidad o hay protección, ¿cierto?, posterior, pero no tenemos certeza, no hay aún evidencia de por cuánto tiempo, ¿cierto? No hay evidencia aún concreta de cuánto tiempo después nosotros quedamos inmunes a poder volver a infectarnos de coronavirus. Alguien podría ser coronavirus positivo y a las
4 o 5 semanas, seguir saliendo positivo, pero ese es el mismo proceso infeccioso que en algunas personas dura mucho más que en otros. No es un nuevo proceso. Yo creo que por ahora lo más importante es tener en consideración que aunque alguien haya salido ya positivo, yo tengo que evitar el contacto con otras personas de todas maneras, que no sean mi círculo familiar, ¿no? No voy a ir a la casa a visitar a alguien porque a ese alguien ya le dio, porque también podrían llegar otras personas en ese minuto a esa casa. Yo creo que hay que minimizar las exposiciones. Y esto es verdad, y esto es una responsabilidad personal. Esto es independiente de la cuarentena, esto es independiente de las indicaciones que nos den el ministro. Claro. Aquí ya hay decisiones individuales. Este fin de semana, ¿se van a juntar los amigos o no se van a juntar los amigos? Yo tengo compañeros de colegio que me han contado y me mandan fotos que ahí están reunidos. No, si estamos a 2 metros de distancia. No hay que hacer juntas, no hay que ir a saludar a los abuelos por el cumpleaños, no hay que ir a saludar en general a otros familiares, los vecinos. Ni celebrar fiestas patrias, digamos, de manera muy masiva. Yo creo, Francisco, que hay que celebrar las fiestas patrias en la casa. Haremos empanadas, ¿cierto? Haremos mote con huesillo y celebraremos porque hay que celebrar, pero tenemos que celebrar al interior de nuestros hogares. Por favor. Sí. Sí, claro. Ana María, esta noche más de 700.000 personas entramos a cuarentena total. Y es una cuarentena indefinida, no sabemos qué se viene en los próximos días. Entonces, ¿podríamos como provincia, como intercomuna, esperar lo que sucedió en Santiago, por ejemplo, con una cuarentena muy prolongada? ¿Se podría repetir lo que ha sucedido en Santiago? Sí, claro que se podría repetir, no podría yo decir que no. Es muy difícil saber lo que va a ocurrir, Si nosotros como culturalmente implementáramos una cuarentena y esto se cumpliera al 100%, con 21 días esto estaría listo, resuelto, y habría pasado lo mismo en la región metropolitana. Pero ya sabemos que no es así, ya sabemos que se instalan cordones sanitarios, o sea, la autoridad decreta una medida, pero ¿se cumplen las medidas? Todo el mundo tratando de ver cómo sacar el salvoconducto, ¿sí o no? Para seguir saliendo a veces actividades que no son estrictamente necesarias. Entonces, no basta con implementar una medida tan estricta como una cuarentena, porque desde un punto, teóricamente una cuarentena es muy estricta, sino que insisto en la responsabilidad individual de cada uno. Ahora, mirando lo que pasó en la región metropolitana, muy probablemente necesitemos más que 3 semanas para poder tener indicadores que nos permitan ir abriéndonos de manera responsable y poco a poco. Nosotros funcionamos, el Gran Concepción funciona como una gran ciudad, ¿sí o no? No es como separado Talcahuano, Concepción. A mí me preocupa un poco San Pedro. ¿Qué va a pasar con San Pedro? Va a haber que estar ahí evaluando qué pasa, porque con San Pedro está al otro lado del puente, ¿no? Pero funcionamos como una gran ciudad. Entonces nos abriremos como una gran ciudad, nos encuarentaremos, tomaremos cuarentena, ¿cierto? Como una gran ciudad. Me parece que eso es relevante. Yo iría observando con mucha precisión lo que va pasando en San Pedro, por ejemplo, pero ¿qué va a pasar, Tabita? Ojalá pudiéramos saber, ¿no? Ojalá tuviéramos certeza de lo que va a pasar. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora con la cuarentena, tomémoslo así, la cuarentena ya está, ¿no? Es una oportunidad para ojalá en poco tiempo poder controlar esta situación. Pero depende no solamente de las autoridades, ahora depende de las decisiones que vayamos tomando cada uno de nosotros. Es difícil, es una medida difícil. Es difícil mantener a los niños encerrados en las casas, los niños pequeños, es difícil. Es difícil para todos nosotros, ¿cierto? Pero creo que es lo que había que hacer, absolutamente. Respecto de la provincia de la región de Ñuble, donde los casos activos incluso son tan 10% superiores, digamos, a lo que fue en marzo, motivó, digamos, el decreto de cuarentena, 442 casos activos. ¿Usted cree que se va a decretar cuarentena, digamos, con esta tendencia? A ver, precisamente ayer yo miraba las tendencias de las regiones, de todas las regiones del país, y de las regiones que tienen una carga de enfermedad sobre 10 casos por 100.000 habitantes, que son varias, ¿no? Son varias, pero hay solo 3 que tienen tendencia al alza. Una es Magallanes, que es una tendencia tremenda, ¿sí? Tremenda.
y luego está Ñuble y Biobío, ¿sí? Es tremendamente importante a veces no solamente mirar el número, ¿cierto?, sino que es mirar la tendencia. Y Ñuble estaba estable bien, ¿cierto?, pero en las últimas semanas esto ha ido a un aumento. Ahora, los otros indicadores de Ñuble no están del todo bajo control. Yo creo que la decisión de cuarentena no pasa en absoluto, ¿cierto?, por mí. No tengo muy claro dónde se toman estas decisiones tampoco. Al parecer no es a nivel local. Pero yo creo que, Francisco, independiente de la decisión de la autoridad, yo creo que a nivel local Ñuble debiera volver a guardarse un poco, ¿sí? Yo creo que no sé cómo estarán los lugares públicos de Ñuble, de Chillán Viejo. No sé si habrá mucho movimiento de personas. Pero altamente sí, altamente congestionado por cómo ocurrió en todo el país con el consumo y asociado a el retiro de fondos, trámites relacionados a eso y el consumo posterior, digamos, después de que las personas obtienen los fondos de la AFP, del 10%. Ha habido mucho. Los fondos de la AFP los han retirado en todas las regiones del país por igual, ¿no? Sin embargo, insisto, solo estas 3 regiones tienen tendencia al aumento. Fíjense. Entonces yo creo que si usted me dice que Ñuble, Chillán Viejo están en esta situación, yo creo que ojo ahí. Va a haber que fortalecer los mensajes a la comunidad. El mensaje del autocuidado y de la responsabilidad personal. No dejarle como al otro, que el otro me venga a decir si yo me tengo que quedar en casa o no, sino que ir tomando decisiones propias. El decir que se tiene que usar la mascarilla no es suficiente, porque no estamos diciendo cómo hay que usarla. Es cosa de salir, ¿cierto?, y ver cómo la población usa las mascarillas y qué mascarilla. Yo veo a los niños, tuve que salir hoy en la mañana, como muchos ciudadanos, ¿no? Y vi niños sin mascarilla, Dios mío, decía yo, niños sin mascarilla. Entonces, yo creo que hay que asumir esta tarea del autocuidado. Y yo pondría mucho ojo, como dije, con San Pedro, y vamos a estar mirando Ñuble. Yo quisiera insistir en eso, Ana María. En realidad ya estamos llegando al final de este bloque y simplemente insistir en el mensaje hacia la ciudadanía. Aquí el rol es de cada uno. Creo que cada uno de nosotros jugamos un rol muy importante en el sentido de cuidarnos, porque así podemos cuidar también al resto. Hay personas que necesitan trabajar y deben trabajar porque hay funciones críticas. Para que ellos puedan realizar su función y no se enfermen, no se contagien, necesita que nosotros, si podemos trabajar de casa, nos mantengamos en casa. Entonces, el llamado a la comunidad, ¿cuál sería desde tu punto de vista como epidemióloga, como experta que está trabajando en el análisis de los datos, el llamado a la comunidad en general? Estamos en una situación crítica. Es real, primero, ¿sí? Pero desde esta situación crítica es también una oportunidad a tomar decisiones que nos permitan salir de esta situación lo más pronto posible. Y esa posibilidad de salir de esta situación lo más pronto posible depende también de las decisiones personales o individuales o familiares que vayamos tomando. Es verdad, hay que mejorar la trazabilidad y eso depende de la atención primaria, de la Seremi de Salud. Tenemos que cuidar las camas críticas, por Dios que el personal de salud está trabajando. Eso va a ocurrir y luego nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad. Así que el llamado es a tomar esto como un desafío, es la oportunidad que Concepción, que la provincia de Concepción, que la región del Biobío, que la región de Ñuble también demuestren que somos capaces de tomar buenas decisiones y de cuidarnos. Muy bien, le queremos agradecer a la doctora Ana María Moraga, epidemióloga, jefa de carrera además de medicina acá en la Universidad de Concepción. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por esta entrevista. Nos queda el desafío del plebiscito. Después de comerciales vamos a estar con el presidente, ¿cierto?, del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, analizando esa temática. Así que tenemos desafíos también en ese sentido. Gracias, doctora. Buenas tardes, Edgardo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Tadita, Francisco, Karen, buenas tardes. Gracias a nuestros compañeros y compañeras por acompañarnos en este primer bloque. Nosotros nos vamos a la pausa y ya seguimos con más invitados y también nuestros otros compañeros acá en Medio Sudec.
Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. ¿Y tú te quieres sumar? Me quedo en casa. Entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. Quedarte en tu hogar y disfrutar en familia. Este y todos los viernes a las 17 horas. Retransmisión a las 22:30. Me quedo en casa. Esta vida por amor me ha regalado la dicha de conocer muchos lugares, mucha gente, muchos ojos, muchas pieles, muchos bienes, muchos males. Y es que las cosas que nos hacen diferentes no son banderas ni tampoco en la gente. Hay más razones que nos hacen iguales. Con esa fuerza vamos a sacar los males. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. El mundo está cambiando y nosotros también. Nuevos horarios de programación en vivo. Lunes a viernes al mediodía, TVU Noticias. Y a las 2 de la tarde, la comunidad del contenido. Información veraz y oportuna. Entretención y contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso por las pantallas de TVU con el programa Medios UDEC. Saludamos a nuestros compañeros de este segundo bloque, programa especial, la primera media hora dedicada a la cuarentena y este segundo bloque dedicado al plebiscito. Silvanio Mariani, editor general del Diario Concepción, ¿cómo te va? Hola Galo, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez para comentar los hechos más relevantes de la semana. Muy buenas tardes a don Patricio Santamaría y a mis colegas de panel, Hugo Varela y Javier Cisterna. Bueno, ya que lo adelantaste, saludamos al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Patricio Santamaría. ¿Cómo le va? Saludos desde Concepción. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a todos, a Silvanio, a Javier, a Hugo. Un agrado realmente y una gran oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hugo Varela, bienvenido. Hola, Edgardo, saludar a don Patricio, o a Patricio, como él ha pedido que lo llamen, y también a Javier y Silvanio. Estamos listos en esta nueva temporada, Galo. Claro que sí, harto que comentar, Javier Cisterna. ¿Cómo te va? Muy bien, Galo, en este segundo bloque dedicado íntegramente al plebiscito del 25 de octubre. Un saludo a todos nuestros compañeros del panel y al director del CERVER. Y le preguntamos en todas las redes sociales de los medios de la Corporación Universidad de Concepción a la gente, a ti que estás en casa, ¿tienen pensado participar del plebiscito? ¿Van a ir a votar el 25 de octubre? Algunas de las opiniones que hemos recogido en la calle las tenemos para compartirlas con ustedes. No lo sé todavía. No sé. No sé por qué, puede que no sé cómo se ven las cosas. No sé todavía. No sé todavía. Yo tenía todas las intenciones en realidad, pero como está el contagio, como está el aumento, como imagínense, no hay ningún control en esto en realidad. Nosotros tenemos que ir al centro por cosas muy puntuales, pero hay gente que no toma esos resguardos necesarios. El fin de semana del Día del Niño fue una locura. Usted vio todos los centros comerciales llenos, y por eso estamos como estamos.
y si usted cree que el plebiscito o lo van a hacer, usted cree que va a decir, ya hay gente que no tiene que ir porque no está contagiada en el fondo, pero hay mucha gente que no sabe y se va a formar más contagios. Evidentemente, Hugo Varela, se cruza el tema sanitario. ¿Lo podemos preparar a poco tiempo ya de realizarse este plebiscito? No sé, pues preguntémosle al encargado del proceso. Partíamos al tiro con Patricio. Usted ha señalado que el CERVEL tiene la obligación de buscar un sistema para que participen las personas con COVID positivo. Esa es la obligación legal y constitucional del CERVEL, obviamente. Sin embargo, hemos leído declaraciones de importantes autoridades de gobierno, partiendo por el presidente, varios ministros, que han dicho que los con COVID positivos no van a participar definitivamente del proceso. ¿Ustedes han descartado completamente ya la participación de personas positivas en el proceso o están buscando alternativas para que ello pueda ocurrir finalmente? Bueno, Hugo, nosotros lo que nos correspondía hacer ante esta colisión de derechos, por un lado el derecho a la salud y a la vida, y por otro lado el derecho, los derechos políticos, que junto con ser derechos humanos también están garantizados en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 1, número 5, número 19, número 15. Lo que nos correspondía como servicio electoral es buscar alguna fórmula dentro de las normas constitucionales y legales que rigen el sistema electoral para que pudieran participar todas las personas que no estén inhabilitadas. Hay 250.000 personas en Chile inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, lo publicamos el día 26, y ahí está la nómina. Algunos por razones de suspensión de la ciudadanía, por pérdida de la ciudadanía, o por sentencias, por ejemplo, de interdicción por demencia. El tema de las personas enfermas no está como una suspensión, pero ¿qué no sabemos? Y eso es muy importante. No sabemos quiénes están hoy día diagnosticados y quiénes están en cuarentena, no conocemos sus domicilios. No vamos a tener acceso a ello. Hemos conversado con el Consejo para la Transparencia y nos dicen que hoy día, claro, una información confidencial, una información que está protegida por la Ley de Protección de Datos y la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, de tal manera que no sabemos quiénes están hoy día contagiados. Lo que sí sabemos es que están confinados, que están aislados en aislamiento en sus casas, que no pueden salir de sus casas, como lo ha dicho el Ministro de Salud y la Autoridad Sanitaria. Y además de no poder salir de sus casas, si salen se exponen a multas y se exponen incluso a sanciones de carácter penal. Entonces, lo que hicimos ayer como última gestión fue proponer algún mecanismo que era una mezcla entre voto postal y un voto a domicilio, abriendo un espacio para que las personas se pudieran inscribir, renunciando a esta confidencialidad y que nos permitieran organizar, Correos de Chile se había ofrecido organizar, ir a llevar la cédula electoral hasta su casa, esperar que votaran, obviamente en secreto y de manera personal y presencial, y posteriormente el funcionario o la persona que iba a tomar la votación traía la cédula sellada e iba a una urna que posteriormente se escrutaba. Pero en definitiva la decisión que ha tomado fundamentalmente la autoridad sanitaria de no permitir la salida de las personas y de mantenerlas en aislamiento y por otro lado el cierre que tuvimos a la posibilidad de legislar sobre el tema, porque requiere legislación, va a hacer que en definitiva no puedan votar las personas con COVID positivo, pero también tiene razón el Ministro de Salud cuando dice tampoco pueden votar quienes están con un infarto o las personas que han sido recién operadas. Hoy día no pueden votar los presos, por ejemplo. Lo que sí conseguimos ayer, y que es muy importante, es que vamos a hacer las reformas que estamos pidiendo desde hace muchos años. Incluso hemos discutido con distintos gobiernos y ministros de justicia de distintos gobiernos para los efectos de permitir un sistema de voto a distancia en Chile, un voto postal, podría ser un voto domiciliario. Vamos a buscar alguna fórmula. Hoy día la Constitución en el artículo 15 establece que debe ser, primero, el voto secreto, debe ser personal, y además la ley establece que debe ser presencial. Patricio. De tal manera que, para ser concreto, no van a poder votar. Cuando mencionó el voto por correo, yo sé que Silvanio quiere profundizar en aquello. Silvanio, tú tienes también algo que decir respecto a este tema, que bueno, hace tiempo también el voto electrónico se ha estado sugiriendo como opción. ¿Se podrá o no? Exactamente. De hecho, un grupo de parlamentarios ha impulsado un proyecto que busca
digamos, crear una normativa de modo a permitir que todos los que están hoy enfermos por COVID-19, por ejemplo, que están en residencia, que están en cuarentena, puedan tener acceso al plebiscito, puedan ejercer su derecho a voto. ¿Qué opina don Patricio sobre eso? Es decir, la factibilidad real en este plazo muy acotado. ¿Será posible aprobar alguna norma que permita eso o de frentón ya no se puede? A ver, yo estoy de hecho invitado a una sesión donde se va a tratar ese proyecto que presentó la diputada Andrea Parra y otros diputados de la Comisión de Gobierno Interior el día lunes. Ahí vamos a analizar y ver el proyecto. Tenemos que ver el alcance que tiene, porque es distinto la población que uno quiera efectivamente permitirle el derecho a sufragio con este sistema de voto que se busca, un voto postal, un voto... Es complejo, es verdad. Insisto, un voto, por ejemplo, para personas que están recluidas, pero tienen sus derechos, no tienen sus derechos electorales suspendidos, es distinto al voto domiciliario, que sí podría aplicarse en algunos casos si conociéramos los nombres y los datos de las personas. Desde el punto de vista del servicio electoral, nosotros solamente no podemos, así como no podemos posponer el plebiscito, tampoco, porque tenemos que cumplir con la Constitución, tampoco podemos establecer causales diferentes a las que están en la Constitución y en las leyes. De tal manera que yo quiero darme el tiempo de poder estudiar efectivamente un proyecto que en el fondo comparto, en la idea la comparto. Nosotros hemos estado planteando desde el año 2013 el voto de las personas que están privadas de libertad. Hay una clara violación de derechos humanos del Estado respecto a personas a quienes se les está agravando el hecho de estar además privados de libertad. Lo planteamos también respecto de personas enfermas. Tuvimos un proyecto el abril del año 2019 prácticamente acordado con el ministro, o acordado, no prácticamente, acordado con el ministro Gonzalo Blumen cuando era ministro secretario general de la Presidencia. Bueno, después han habido otros 3 ministros. No se concretó, que era el voto anticipado, que además es el voto que aparece en el programa del presidente de la República. Nosotros conseguimos el acuerdo ayer de que se va a legislar, y dentro de esa modalidad de votación sin duda va a estar el voto anticipado y otros, pero ya para las elecciones del 11 de abril del año 2021 y las próximas. Hay que recordar que tenemos 8 eventos electorales en el año 2020-2021 y probablemente primer trimestre del 2022. Pero quiero estudiar en profundidad el tema porque es complejo establecer un sistema. Va a depender también el presidente de la Cámara de Diputados. Leí ayer las declaraciones, conversamos y estaba muy interesado en poder, si era necesario, dijo, trabajar de lunes a domingo, sacar este proyecto. Pero va a depender de los tiempos y de lo que efectivamente plantea el proyecto. Yo no lo he estudiado todavía, recibí hace pocas horas la invitación, pero el día lunes vamos a dar una opinión concreta del servicio electoral sobre el tema. Director, ¿podemos garantizar a las personas que nos están viendo que el 25 de octubre va a haber plebiscito en Chile a todo evento? A ver, desde el punto de vista del servicio electoral, sí, ¿no? Porque nosotros tenemos que cumplir una norma constitucional que establece esa fecha. Y nos estamos preparando para tener un plebiscito lo más seguro posible. En algún minuto podemos conversar del protocolo, porque de alguna manera entendemos el temor que pueden tener las personas. Ahora, si hay alguna situación sanitaria, algún no rebrote, alguna reactivación, diría yo, porque no creo que se haya controlado la pandemia, y alguna reactivación después de un 18 y 19 de septiembre, por ejemplo, lleva a la autoridad de salud y en general, yo diría, al mundo político, aquí a los colegisladores, a dictar una nueva reforma como ocurrió en marzo, bueno, evidentemente nosotros nos vamos a tener que ajustar a ello. Pero desde el punto de vista del servicio electoral, al día de hoy, el plebiscito va sí o sí. Director, ¿y qué faltó o qué no se hizo? Porque este plebiscito se pospone. Este plebiscito iba a ser en abril y nos encontramos con una nueva fecha del 25 de octubre. Hay tiempo. Hubo tiempo para no desarrollar una legislación express, sino una legislación con todos los procesos de discusión
que se tienen que dar en el órgano legislativo, faltó voluntad política, algunos ya están acusando de negligencia, se transgrede el derecho a voto de un grupo de personas. ¿Por qué no llegamos a una solución concreta para las personas enfermas? Sí, bueno, negligencia del servicio electoral en ningún caso, porque están ahí los antecedentes, los documentos que hemos planteado, insisto, desde el año 2013 respecto de las personas privadas de libertad. Hay dos gobiernos, el primero el presidente Piñera, el gobierno de la presidenta Bachelet, y el segundo el presidente Piñera, donde el ministro Larraín está disponible para de hecho, legislar respecto de ese tema. Hicimos propuestas también y llegamos a acuerdos respecto al voto anticipado. Lamentablemente hay cambios de ministros, llevaron a que este proyecto, que estaba prácticamente listo, no se presentara. Hoy día probablemente el ministro Monkever lo va a presentar como una indicación probablemente para tener eso resuelto. Yo diría que aquí además durante el mes de marzo, ¿no es cierto?, empezamos a vivir la primera secuela y hubo un cálculo, una estimación que precisamente a fines de abril íbamos a estar en el pic de la pandemia. Durante mucho tiempo las autoridades estuvieron preocupadas de hacer frente a la pandemia, se legisló, el Poder Legislativo más bien se centró en hacer frente, digamos, a la situación económica y a la crisis social que generó la pandemia. De tal manera que yo más bien destacaría lo que se ha podido hacer. Por una parte, obtuvimos que se delegaran facultades. El día de ayer se publicó el proyecto de ley donde nos delegan facultades para establecer aspectos sanitarios en las normas generales y regulares que existen y que son muy estrictas. ¿No es cierto? Ya no va a ser necesario, por ejemplo, llevar un lápiz grafito y llevar un lápiz pasta azul para votar y para firmar el padrón. Basta con llevar un lápiz de pasta azul y con eso se va a poder votar y firmar. Las personas lo van a poder llevar como una forma de dar seguridad. No van a haber cámaras secretas con cortinas ni puertas. Se va a buscar un mecanismo que asegure la secrecía del voto, que el voto sea secreto, pero no es necesario andar tocando superficie y se van a tomar una serie de medidas. Conseguimos eso. Conseguimos ver cómo se instalan, cómo se constituyen las mesas, cómo funcionan las mesas. Hasta lo más importante, un protocolo en conjunto con el servicio, con el Ministerio de Salud. Conseguimos algo que era bien relevante, el financiamiento de las campañas regulares. Hoy día hay un tope de gasto, antes de ayer la ley se promulga, hay un tope de gasto para los partidos, para los parlamentarios independientes. Se permite a las organizaciones de la sociedad civil, cosa que no estaba establecida, que también participen solo registrándose ante el CERVEL. Hay un límite de los aportes, hay un sistema donde los medios de comunicación van a tener que comunicarnos en los contratos que se realicen de propaganda del plebiscito con personas y el costo. Nos dan facultades para pedir a las redes sociales que solicitemos esos mismos datos. Hay sanciones establecidas para quienes de alguna manera sobrepasen los límites de gasto. Y esos son avances que se han ido haciendo, son avances que nosotros a fines de noviembre propusimos en la comisión de expertos, que estaban llevando el texto político, el acuerdo político, a un texto legal. Hoy día nos enteramos que no hubo acuerdo, y por esa razón, como no había habido acuerdo, se dejó abierto y se dejó ahí un vacío que era más bien un forado que hoy día está resuelto. Eso lo ha conseguido el Servicio Electoral a última hora, pero las cosas por lo menos ya están más reguladas y permiten una elección más íntima. Yo leí un par de artículos, don Patricio, donde hacía referencia a lo que usted señala. Usted viene reclamando hace bastante rato el tema de que se apure esto, pero claro, las cosas como en Chile llegan finalmente a última hora, qué sé yo, y a media. Yo lo quiero llevar a otro tema un poquito, si me lo permite, dos cositas en una, porque el tiempo es corto. Una, el tema del presupuesto. Usted ya tiene asignado, no sé, 3.600 millones de pesos para funcionar. Quiero saber si eso es suficiente para usted o no. Y lo otro, a mí lo que más me preocupa es que es la legitimidad del proceso electoral. ¿Por qué? Porque esto nace de un estallido social, después de un gran esfuerzo, los políticos se ponen de acuerdo, qué sé yo, y cualquier cambio uno que le haga a un proceso electoral que ya tenemos súper finito, preciso, en donde nos jactamos cada vez de que es un proceso electoral que da ejemplos para América y para el mundo. Entonces cualquier cambio, tengo la sensación que en el contexto en el que estamos podríamos, pueden haber acusaciones de que esto fue poco legítimo, digamos.
Sí, a ver, primero respecto al tema del presupuesto, nosotros habíamos solicitado para el plebiscito de abril un presupuesto de 30.000 millones de pesos. Eso es lo que cuesta organizar un plebiscito. Se nos otorgaron del orden de 25.000, porque 5.000 que corresponde al pago de los bonos a los vocales de mesa y a las vocales de mesa, y a los delegados de local y sus asesores, corresponde a esos 5.000 millones de pesos. Gran parte de ese presupuesto ya está gastado porque las cédulas están preparadas. Nosotros en marzo estamos preparados para hacer el plebiscito el día 26 de abril. Están ya camino con la debida seguridad a las respectivas regiones. Nosotros trabajamos con bastante anticipación. Pero surgió el tema de la pandemia y ahí estos 3.600 millones de pesos que efectivamente están aprobados para la compra de elementos sanitarios. Hoy día existe, y ya se aprobó en la Comisión de Hacienda, también un mecanismo que nos permita contratar más personal para el día del plebiscito, para los días anteriores al plebiscito, de manera que ante la nueva infraestructura que van a tener los locales y la necesidad de entregar información a las personas para proteger su salud, vamos a requerir contratar más personas. Ese presupuesto también está asegurado y además va a estar, se nos va a permitir pagar vía bono y no establecer contratos honorarios con las varios miles de personas que van a tener que ser contratadas. Eso respecto de ese punto. Respecto a lo otro, y muy breve, efectivamente el cambio, nadie aconseja cambios en los años electorales, pero nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlo, aplicamos precisamente lo contrario. No obstante ello, las elecciones han resultado, las elecciones en general no tienen mayores reclamaciones, en general los resultados preliminares que se dan 1 hora y media, 2 horas después de cerradas las mesas, coinciden, son muy coincidentes y muy poca diferencia con la calificación que hace el Tribunal Calificador de Elecciones 30 días después, de tal manera que me da la impresión que ese es un elemento que también hay que tener en consideración respecto a la pregunta que planteaba Silvani. Si ya se toma una decisión, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es probable que pueda resultar la legislación, pero en la implementación se pone en riesgo el prestigio y la legitimidad del plebiscito. Luego entonces, desde su perspectiva y pensando en lo que preguntaba Javier, usted dice que, claro, el plebiscito se hace a todo evento por el CERVEL, digamos. Pero a propósito de que con estos pequeños cambios se podría poner en riesgo la legitimidad, ¿no creería usted eventualmente que sería bueno aplazarlo un poco de pronto? No, yo en eso, esa es una decisión política, esa es una decisión que adoptaron los poderes colegisladores con una reforma constitucional. Yo lo único que puedo dar fe es que nosotros como servicio electoral estamos preparados para enfrentarlo. Estamos a punto, tenemos hasta el día 10 de septiembre para ejercer las facultades que nos entregó la ley el día de ayer y nosotros estamos a punto de terminar un protocolo que va a ser muy completo, un protocolo que además queremos que se aplique a todos los municipios, a todas las comunas del país, los vocales muy protegidos con mascarillas KN95, que son las más seguras y requieren después de 8 horas cambio, 2 mascarillas de ese tipo, guantes de nitrilo, alcohol gel, desinfectante, van a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de probablemente separadores. Las personas van a tener que llegar, y los electores con su mascarilla se va a desinfectar las manos a la entrada, se va a entregar alcohol gel, va a existir el distanciamiento determinado. Estamos buscando un mecanismo con un modelamiento para evitar aglomeraciones. Vale decir, estamos tomando todas las medidas y todos los detalles y podemos también asegurar que no van a participar personas que estén contagiadas y diagnosticadas como contagiadas, porque ya la autoridad sanitaria estableció que no va a levantar las cuarentenas respecto de esos casos. Director, con ese protocolo en mano, ¿no?, y teniendo en cuenta que el voto es voluntario para aquellas personas que deseen ir a votar desde el CERVEL, ¿se hace un llamado responsable a la comunidad interesada a que pueda asistir a votar el 25 de octubre con plena certeza de que se va a poner en resguardo todos los elementos sanitarios que sean necesarios? Van a estar todos los elementos sanitarios. Nosotros hemos aumentado, por ejemplo, los locales de 2.249 que teníamos pensado para el 26 de abril a 2.750.
2.715, perdón. Son también locales más amplios. Hay más espacio para instalar las mesas y para permitir las filas de los electores. Va a haber un aforo, ¿no es cierto?, que estamos estableciendo para que es la capacidad de personas que van a poder estar al interior del local, para no usar palabras medio enredadas en esto, y van a estar todas las medidas. No podemos dar garantía de la cosa. En la vida nada prácticamente se puede garantizar. Pero están todas las medidas tomadas. Lo que sí yo diría, y relevar que el plebiscito es de todas y de todos. El servicio electoral está trabajando a toda máquina para asegurar que sea seguro. Pero también la ciudadanía, cada uno de nosotros, tenemos que cuidarnos, autocuidarnos, cuidar a nuestra familia, a nuestros vecinos, cuidar a los grupos de amigos. El escenario del 25 de octubre se está construyendo hoy día, desde hoy día. Según como celebremos el 18 y 19 de septiembre, vamos a poder tener 12 o 14 días después el resultado de lo que ocurra. Por eso, si valoramos el hecho histórico, es primera vez en Chile, yo diría en el mundo, que se le pregunta a un pueblo si quiere o no una nueva constitución y además quién debe redactarla. Hasta ahora no han planteado plebiscito, y la constitución lo establece en un minuto, establece plebiscito para definir diferencias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En un caso hubo un plebiscito donde se preguntó si una persona podía permanecer 8 años como presidente de la República. Pero esta convocatoria, en definitiva, lo que hace es hacer efectivo un derecho humano, que es el derecho que tiene toda persona por el hecho de ser tal, de participar directamente en el gobierno de su país. Si se releva ese hecho histórico, si se le da ese valor, además en una época donde se van a elegir todas las autoridades municipales, regionales, nacionales, incluso por primera vez los gobernadores regionales, creo que estamos viviendo efectivamente un momento de explosión democrática que tenemos que aprovechar, que no podemos dilapidar. Y para eso tenemos que empezar a trabajar todos y todas desde ya. Sí, por eso estamos haciendo esta entrevista. 2 cositas muy breves. La posibilidad de alargar el horario y funcionamiento de las mesas para que la votación sea más espaciada en el tiempo entre las personas. Y lo otro es las dudas que hay sobre eventualmente los vocales de mesa que podrían sencillamente no ir por temor, digamos, a contagiarse o qué sé yo. Sí, bueno, respecto a lo primero, nosotros vamos a extender en 2 horas el horario de mesa, es decir, de 8 a 8 de la noche. Y, como le digo, hay una mayor cantidad de locales, lo que permite aproximadamente un promedio de 20 mesas por local de votación. Ahora, también llamamos, aquí hay que cumplir un deber cívico. Lo relevante respecto de los vocales que nosotros estamos estableciendo como causal de excusa, el hecho de tener 60 años o más, o sea, el hecho de ser adulto mayor, de estar en ese grupo de riesgo. Las personas van a poder excusarse de cumplir con ese deber cívico. Pero convocamos a la ciudadanía. No depende ya del servicio electoral el constituir las casi 45.000 mesas. Yo creo que aquí va a haber un compromiso. Las personas, en definitiva, hay interés en poder participar. Creo que tenemos que insistir en un llamado a la participación por la importancia que tiene y cómo se dio, además, esta posibilidad de resolver las 2 preguntas que nos van a hacer el 25 de octubre. Muy bien. Silvanio, la última pregunta te la damos a ti en esta programación de Medios UDEC. Muchas gracias. Bueno, enganchar un poquito con la reciente consulta de Hugo respecto a los vocales. Hay preocupación entre los profesionales de la salud. Incluso el gremio manifestó algo porque están de una cierta forma sobrepasados por la carga laboral, con burnout. Estão estressados, estão colapsados, algunos están en la casa, en fin. ¿Se va a hacer algún, por no encontrar palabra mejor, algún tratamiento especial o sencillamente al que le toca ser vocal? Y por lo tanto, el profesional de la salud tendrá que cumplir. No, lo que ocurre es lo siguiente, ahí existe una causal que establece, ¿no es cierto?, como causal de excusa ya vigente, entre otras, como estar a 300 metros del lugar de votación, no estar fuera del país, el tener que desempeñar labores hospitalarias o labores de salud, digamos, el día del plebiscito, o el tener que desarrollar otro tipo de labores electorales. Son causales que están establecidas hoy día en la ley. En general son los mismos vocales
que estuvieron en la elección del año 2017, porque según la ley duran 4 años y tienen que atender a las elecciones o plebiscitos que se den durante esos 4 años, pero como hay mesas nuevas, creció el padrón electoral, se han cambiado de domicilio algunas personas, en esas mesas nuevas se van a sortear también a los nuevos vocales, pero está esa causal de exclusión respecto del personal que tiene que desempeñar funciones de salud, y se va a agregar de las personas o de los y las adultos mayores, personas más de 60 años que van a poder excusarse. Ahora, van a poder excusarse, porque hay mucha gente que está interesada y le gusta participar en esto. No podemos obligarlo a que no lo hagan. Se conocen, lo hacen desde siempre, pero bajo su responsabilidad van a poder, en todo caso, con toda la seguridad que vamos a entregar. Nos habían planteado la posibilidad que cada municipio comprara los elementos sanitarios. Nosotros queremos que la igualdad que se va a dar ese día respecto a la expresión de voluntad a través del voto se dé desde temprano. Nosotros vamos a comprar a través de Senabas, vamos a recibir algunas donaciones y vamos a repartir estos kits sanitarios para todas las comunas ricas que tienen muchos recursos, las comunas rurales, las comunas que están alejadas de los centros urbanos, las comunas pobres, las que están hoy día con problemas económicos. Toda la población, todos los sectores, todos los vocales y vocales, todos van a estar con las mismas condiciones de seguridad. Creemos que ese es un gesto y una señal que tenemos que dar. Muy bien, se nos acaba el tiempo acá en Medio SUDEC. Le quiero agradecer a mis compañeros, a Silvanio, a Hugo, a Javier por habernos acompañado y por supuesto a nuestro invitado de este segundo bloque, pero me gustaría terminar con un número, así como empezamos con la cifra 335, el programa del día de hoy, la cantidad más alta de contagiados en 24 horas que hemos tenido acá en la región del Biobío. Me gustaría también, don Patricio, terminar con una cifra. ¿Qué porcentaje sería bueno de participación para el CERVEL en el próximo plebiscito? ¿Un 50, un 60? A ver, nosotros estamos preparados para recibir a los 15 millones de personas. La fiesta la preparamos para todos. Sabemos que hasta ahora, del año 2012, cuando se estableció, en mi opinión, erróneamente el voto voluntario, ha habido elecciones con un 34% de participación y la máxima participación ha sido del 49% en la segunda vuelta, donde salió elegido el presidente Piñera. Todo lo que supere esa cifra es razonable, pero en Chile no existe un porcentaje que dé legitimidad y nunca se ha puesto en riesgo, tampoco ni se ha puesto en cuestión la legitimidad de nuestras autoridades que han sido elegidas en ese rango de participación. Pero están invitados todos y todas en un plebiscito que tiene que ser seguro, un plebiscito que debe ser participativo, que va a ser íntegro, donde el servicio electoral se va a jugar como siempre para tener una cancha suficiente donde debemos además motivar, y por eso agradezco esta entrevista a quienes vamos a poder definir los 30, 40 o 50 años siguientes para decir el país donde van a vivir nuestros hijos y probablemente nuestros nietos. Así que muchas gracias, Edgardo, un gran saludo a Javier, a Silvano, a Hugo y al canal por habernos invitado este día. Muy bien, muchas Patricio gracias. Santamaría, director, presidente del Consejo Directivo Nacional del CERVEL. Que esté muy bien y nosotros nos despedimos con esta lámina de lo que será noticia también esta semana, porque nuestros amigos del diario La Discusión nos dicen que el debate sobre la propiedad de los derechos de agua en Chile, la discusión y votación en la Comisión de Constitución del Senado del tema más controversial de la reforma al Código de Aguas va a ser algo de lo que estaremos muy atentos. Nos despedimos. Muchas gracias. Por favor, a respetar la cuarentena. Gracias a todos nuestros compañeros, a Patricio que están ahí todavía en pantalla. Cuídense. Chao. Adiós. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.